y detección de coincidencias con Pilacio. Sí, bueno, ya estamos grabando. Entonces, si en algún momento tienen alguna duda, consideren que voy un poco rápido o simplemente desean consultar algo en específico, con todo gusto levanten su manita y yo estaré atendiendo cualquiera de sus consultas. Entonces, bueno, voy a compartirles mi pantalla y ahora sí. Perfecto, bueno, pues vamos a comenzar prácticamente desde ceros. De hecho, quisiera mostrarles prácticamente cómo ingresar, o sea, desde el inicio y nos vamos a ir por algunos pequeños módulos, visitando obviamente algunos de las funciones y botones principales donde, bueno, pueden encontrar cierta información hasta irnos de lo general a lo particular, quiero decir, de empezar a revisar algunos detalles y posteriormente ya comenzar o irnos hacia el análisis de similitud, que sería como el punto ya final, ¿no? Ahí nada más les pido de su amable apoyo para silenciar los micrófonos las personas que lo tienen actualmente activo para evitar que se nos meta mayor ruido a la conversación. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, ahora sí. Me imagino que algunos de ustedes ya han recibido invitaciones para poder, digamos, acceder a la sala de, a la aplicación de compilación, quiero decir, o sea, ya muchos han recibido las invitaciones para poder crear sus cuentas. Y bueno, una vez que puedan acceder a esta parte, de hecho, bueno, el URL de acceso va a ser, bueno, pues el siguiente, ¿no? Entonces, regálenme un segundo, creo que ya, ahora sí. Entonces, bueno, ahora sí, el nombre de usuario va a ser su correo electrónico y la contraseña, obviamente la contraseña que ustedes hayan asignado durante la creación de sus cuentas. Y bueno, vamos a poder acceder a esta parte. Ahora, me gustaría hacer una pequeña pausa y consultarles nada más rápidamente quiénes de ustedes ya han recibido actualmente su contraseña. De hecho, si me lo pueden nada más indicar en el chat, con todo gusto ya podemos comenzar con eso. Digo, si gustan levantar su mano, nada más a fines de saber que ustedes ya actualmente están trabajando o ya tienen acceso a la plataforma para saber más o menos por dónde irnos enfocando durante la presentación. Hasta el momento llevo dos, no tengo cuenta activa, no se preocupe, los que no tengan cuenta, al final vamos a solicitar al administrador de la cuenta, que obviamente es dentro de su institución, obviamente ya la creación de las cuentas para las personas que falten. De todas maneras, digo, nada más como para saber para dónde enfocar un poquito la presentación e irme basando en, tampoco tengo cuenta activa, no se preocupen, Natalia. Al final, qué bueno que me van diciendo. Ok, excelente, excelente. Bueno. De todas maneras, entonces yo les sugiero muy encarecidamente atender toda esta parte de la capacitación, de ver de forma a fines de inducción. Y vamos a grabar, de tomo la sesión está grabada, de hecho mi colega Alonso ya la va a estar compartiendo durante las próximas horas finalizando la presentación y con todo gusto al final ya empezamos a gestionar o a solicitar la gestión de las cuentas. Entonces, qué bueno que me dicen. De hecho, es un excelente punto de partida. Tampoco tengo cuenta. Sí, no se preocupe, Claudia. Al final lo vamos a ir gestionando. Entonces, bueno, nuevamente les comparto mi pantalla y vamos a poder acceder ahora sí al contenido final. Entonces, bueno, nuevamente, ya que estamos dentro de sus cuentas, vamos a empezar a revisar algunos de los botones. De hecho, bueno, me gustaría anticipar nada más esta parte. Aquí no tenemos una gran complejidad, digamos, hasta que, bueno, pues obviamente ya vamos generando ya las primeras o los primeros acercamientos con cada una de mis cuentas, ¿no? Entonces, bueno, una vez que tengamos ya esta pantalla, bueno, pues vamos a ver algunos de los botones. Nada más a fines de agenda, a fines de que ustedes conozcan prácticamente de qué vamos a platicar durante todo este periodo, vamos a ver las funciones de los principales botones, digamos, dentro de la parte superior. Posteriormente nos vamos a ir a la creación y parametrización de las carpetas y al final, bueno, ya vamos a ver un poquito más sobre el informe de similitud. Entonces, bueno, nada más me regreso y ahora sí. Y vamos a ver un poquito más sobre el informe de similitud para poder, bueno, pues obviamente ya ver cómo subo documentos, cómo se gestiona, cómo y qué obtengo una vez que ya subí un documento.
Entonces, bueno, cada que yo finalice un módulo, vamos a ir recapitulando muy rápidamente. Les recuerdo que si tienen alguna duda, con todo gusto me pueden interrumpir, pueden levantar su manita y ya una vez que yo detecte, me voy regresando a cada una de las pantallas para ver si tenemos dudas. O ahí, Alonso, si me puedes apoyar verificando el chat. Si existe alguna consulta también que quieran hacer por chat, con todo gusto. Entonces, bueno. Dentro de los primeros botones, digamos, son los parámetros de mi cuenta, ¿no? O sea, quiero decir, qué es lo que yo puedo hacer, si puedo modificar alguna contraseña o simplemente puedo desde aquí acceder a los sistemas de ayuda. Recordemos que Compilacio tiene o pone a disposición de todos ustedes dos modalidades para recibir asistencia. Quiero decir, la primera, bueno, pues obviamente es a través de un chatbot prácticamente personalizado. Quiero decir, cada que ustedes vayan colocando algunas pequeñas o ya consultas más digamos, más en forma, quiero decir, si colocan una oración completa o simplemente colocan alguna consulta ya en particular, Compilacio les va a ir lanzando algunos resultados. Esto lo van a ver reiteradamente en algunos apartados, quiero decir, como lo ven, bueno, pues está dentro de mi botón de usuario, después lo voy a ver en un signo de interrogación y más adelante lo voy a ver ya dentro de, digamos, de mis carpetas que voy creando, ¿no? Entonces, dentro de esta parte, pues va a ser un poquito reiterativo a fines de que ustedes puedan localizar o que Compilacio ha detectado que en algunos apartados es donde prácticamente siempre se busca apoyo, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener dos modalidades, como les comentaba. La primera parte va a ser la creación de algunas consultas o simplemente colocando una palabra yo voy a poder obtener resultados. Y la segunda, levantando directamente un ticket con soporte técnico. Quiero decir que ustedes como usuarios tienen la posibilidad de solicitar soporte directamente ahora sí, al equipo técnico de soporte, donde pues ustedes pueden lanzar cualquier consulta y se va a generar un ticket. Obviamente, bueno, ya al final les voy a enseñar un poquito más detalles de cómo generar un ticket, de prácticamente la información que nosotros solicitamos, o sería lo ideal que ustedes nos compartieran, pero bueno, o sea, voy profundizando parte por parte, ¿no? Entonces, bueno, aquí obviamente ya hablamos de las reglas de uso, de prácticamente lo que corresponde a todas las plataformas. Quiero decir, cada plataforma que ustedes utilizan obviamente debe tener algunas condiciones generales de uso. Prácticamente Compilacio lo único que hace aquí es hablarles sobre los derechos de propiedad de autor, que quiere decir que ustedes, cada que suben un documento a Compilacio, este se encuentra 100% resguardado. Obviamente lo vamos a ver ya durante el análisis de similitud, pero también es importante mencionarles que ustedes van a tener segura toda la información. O sea, quiero decir que la información que ustedes suban a compilación va a ser 100% resguardada y no podemos publicarla bajo ninguna circunstancia. Posteriormente, bueno, pues si ustedes consideran que quieren echar un vistazo posterior a las RGPD, quiero decir, la Ley Federal de Protección de Datos de la Unión Europea, bueno, también pueden consultarlo, que es la normativa a la cual como compilacio nos apegamos. Que quiero decir que, bueno, nosotros seguimos esta normativa que quiere decir que ustedes como institución son los únicos propietarios de su base. Y nosotros no tenemos ni como producto ni como ITMS derecho a dar a conocer, a distribuir, a lucrar, a hacer absolutamente nada con su base. Y ustedes, de hecho, tienen la posibilidad de indexar, desindexar e incluso eliminar su documentación en cualquier momento. Entonces, bueno, aquí, bueno, puedo cambiar prácticamente los parámetros de mi cuenta, quiero decir, puedo cambiar el idioma y todo lo relacionado a. Quiero decir, si yo modifico el idioma, tanto los tutoriales como la ayuda, como el soporte, etcétera, va a estar definido en este idioma. Entonces, bueno, para los que tengan, digamos, preferencia en alguna lengua en particular, pueden cambiarla y van a recibir incluso asistencia y toda la plataforma, así como la ayuda, se va a generar en el idioma que ustedes seleccionen. Dentro de mis parámetros, aquí, bueno, nada más puedo yo asignar o reasignar una nueva contraseña en caso de requerirlo. Posteriormente, bueno, no se alarmen si ustedes no ven estos botoncitos, puesto que estos van a funcionar únicamente para, digamos, el usuario administrador
que a su vez comparte un usuario, digamos, un usuario final, ¿no? Un usuario que puede subir documentos, que en este caso va a ser como el que ustedes tienen o van a tener. Y bueno, pues aquí prácticamente nada más es como para alternar entre cuentas, ¿no? En algunos casos sus cuentas no lo incluyen, en otros casos nada más está ahí prácticamente como para que no se altere la vista, pero bueno, no se preocupen si ustedes no poseen estos botones, ¿no? Posteriormente tenemos unas notificaciones que aquí es donde nosotros lanzamos algunos avisos dentro de la plataforma. Quiero decir, cuando se suben información nueva, artículos nuevos, incluso cuando se invita a toda la comunidad de usuarios a participar en nuestros webinars trimestrales o semestrales, etcétera, donde pues hablamos de ciertos temas relacionados ya sea a la inteligencia artificial o algún tema en particular. Bueno, aquí nosotros notificamos por anticipado, con fecha y hora, obviamente, de en qué momento vamos a hacer alguna actividad o si simplemente vamos a actualizar la plataforma y van a existir algunas funciones adicionales. Obviamente, para cualquier cambio, no se preocupen, se lo notificamos nosotros con mucho tiempo de anticipación y hacemos algunas reiteraciones sobre estos cambios para que ustedes, obviamente, estén prevenidos y nosotros, como ITMS, a través de Alonso, empezamos a generar campañas para digamos, capacitarlos a ustedes incluso, más bien en caso, perdón, de que exista algún cambio, ¿no? Estos prácticamente no son muy comunes, se hacen un par al año o se hacen únicamente uno al año, entonces, bueno, aquí prácticamente todo lo que ustedes vean durante nuestras sesiones de formación prácticamente va a ser la forma en cómo se va a utilizar la plataforma en un largo periodo. Y bueno, ahora sí, dentro de mi signo de interrogación, como yo les comentaba, prácticamente es la forma en cómo yo puedo solicitar ayuda a compilación, ¿no? O sea, prácticamente tengo una pequeña consulta y como pueden ver, prácticamente una palabra basta para que yo pueda comenzar a recibir ayuda, ¿no? Entre más vaya yo afinando la solicitud, quiero decir, entre más yo vaya como a completando, obviamente, lo que necesito consultar a la plataforma, la respuesta obviamente va a ser cada vez más específica, ¿no? Ahora, en caso de que ustedes consulten la plataforma y digan, ok, aquí sí, esto es lo que yo estaba buscando, ¿no? O sea, aquí el compilacio tiene más de 10.000 artículos indexados para ayudar y autoformar a todos ustedes, pero bueno, en caso de que ustedes consideren que los artículos no son suficientes o simplemente que no responde específicamente la duda que yo tengo, siempre pueden escribir directamente a soporte técnico. Esta consulta me va a llegar directamente a mí y a mis colegas en Francia, obviamente dependiendo la hora en la cual se lance esta consulta, pero de igual manera, bueno, pues yo vamos a estar atendiendo cualquiera de sus solicitudes, ¿no? Entonces, bueno, aquí nada más nos solicita cuál es el asunto, cuál es el tema, digamos, o el título de su solicitud. Posteriormente, que nos definan un poquito más de qué es lo que sucede, ¿no? O sea, quiero decir, yo aquí nada más le pongo problema con un documento. Posteriormente puedo especificar un poquito más de, ok, no, el compilación no puede analizar mi documento, lo estoy subiendo y no se analiza, o simplemente me aparece un error de formato, etcétera, ¿no? Entonces, aquí podemos definir, no tiene prácticamente un límite de palabras para que ustedes nos den un contexto mucho más amplio de cuál es su petición y posteriormente anexar documentos adjuntos. En este caso, nosotros siempre les solicitamos que sea una captura de pantalla para que nos apoya de manera visual, nosotros podemos identificar mucho más fácil cuál es el problema. En este caso, bueno, pues ustedes van a notar una gran mejora, digamos, a la comunicación con base, bueno, pues a los sistemas que han estado utilizando, puesto que aquí ustedes pueden levantar un ticket directamente y ya no tienen que reportarlo al administrador, el administrador al distribuidor, el distribuidor al producto y va de vuelta a la cadena, ¿no? Sino aquí ustedes pueden generar prácticamente esta comunicación de forma directa y vamos a minimizar la cadena de tiempo, ¿no? Quiero decir, anteriormente podía demorarse hasta 3, 4 días en obtener una respuesta. Aquí prácticamente no solo la van a minimizar, sino que tenemos tiempos prometidos para brindarle soporte prácticamente de forma inmediata, ¿no? Obviamente dependiendo el tamaño del problema, digamos, en caso de determinarlo de esta forma.
pero en caso de todo esto, pues nosotros podemos contestar en el mismo día, de un día para otro. Ya si es un problema muy complejo, que bueno, estos casos solo suelen pasar al administrador en cuestión del desarrollo de una cuenta o simplemente cuando se genera un problema técnico a fines de integración, lo cual no va a ser su caso. Ahí podemos demorarnos hasta 2 días completos, ¿no? Pero en este caso tenemos tiempos garantizados muy cortos para cualquiera de sus peticiones. Posteriormente, bueno, vamos a tener una caja de herramientas, que esto es una parte muy importante para ustedes como usuarios, puesto que la caja de herramientas es un conjunto de elementos, como yo les platicaba, donde podemos encontrar diversos artículos, mini cápsulas, mini tutoriales o tutoriales un poquito más amplios o simplemente links útiles que les van a ayudar a ustedes a atender diversos elementos, ¿no? Una, podemos irnos desde sensibilizar a mis estudiantes sobre, bueno, obviamente cuál es el plagio, qué es las cuáles son las consecuencias de, cómo evitarlo, cómo buscar generar y mejorar las habilidades de redacción. Y por otro lado, un poquito más enfocado hacia ustedes, bueno, pues vamos a encontrar la formación del sistema de compilación, ¿no? Quiero decir, obviamente ustedes están recibiendo en estos momentos instrucción, digo, prácticamente estamos arrancando, pero, y esto lo podemos replicar tal vez en un par de semanas, en un par de meses, para que, obviamente, ya después de la utilización es cuando surgen dudas, ¿no? La intención de todo esto es darles una inducción y darles enseñarles y mostrarles todas las herramientas que ustedes tienen disponibles dentro de la plataforma. No obstante, si queda alguna duda o consideran que es algo o fui un poquito ambiguo tal vez en alguna explicación, ustedes siempre pueden acceder a su caja de herramientas y como ven, aquí prácticamente podemos encontrar videos cortos, elementos en la web o simplemente artículos donde yo puedo pues obviamente sacarle mayor provecho y aprender de una mejor forma cómo utilizar la plataforma, ¿no? Solamente por citar un ejemplo, aquí mi colega en Francia, de hecho el video es 100% en español, nos va a dar un breve paseo y una explicación muy amplia sobre cómo interpretar un análisis de similitud, ¿no? Desde que yo ya subí un documento, obtengo los resultados y obviamente qué significa cada uno de los botones, cada uno de los iconos y obviamente cómo empezar a interpretarlos. Como pueden ver, bueno, de hecho, posteriormente vamos a ver algunos temas igual de específicos donde, bueno, pues ya, qué sigue después de que yo subí un documento, ahora sí, cómo voy a ir descartando fuentes para poder, bueno, pues generar algunos, ya mis informes finales de similitud. Entonces, bueno, aquí vamos a encontrar, como les comentaba, ¿no? Diversos elementos, no solo de formación, sino también para reforzar lo que ustedes ya conocen, ¿no? O simplemente sus cuentas ya vienen también equipadas con un detector para generar o identificar textos con inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues obviamente también conocer la fiabilidad del lector o simplemente también saber algunos elementos de cómo compilación o cómo son los motores de identificación. Nada más por citar algún ejemplo. Y finalmente, bueno, tenemos un lente de aumento o lupa o como lo llamen ustedes, que prácticamente nos va a servir únicamente para ubicar un documento. Dentro de mi cuenta no tengo tantos documentos subidos, pero bueno, la intención es de que ustedes alimenten sus cuentas, de que tengan muchísimos documentos por analizar y que después hayan analizado demasiados. Entonces, bueno, pues prácticamente vamos a poder ubicar un documento en particular, no importa en qué carpeta esté, bueno, pues obviamente incluyendo algunos elementos, ¿no? Ya sea títulos, de autores, descripciones o simplemente el ID del documento, que bueno, pues este elemento siempre nos va a servir para especificar de una forma más exacta, bueno, pues un documento, ¿no? Y aquí si ustedes tienen este dato, pues vamos a poder ver que prácticamente es salud, no. Prácticamente vamos a poder identificar un documento, bueno, pues no importa dónde esté ubicado y con no esté dónde ubicado, me refiero a las carpetas. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que deseen que profundice un poquito más? Con todo gusto. Si me gusta, me pueden levantar su manita, y con todo gusto podemos ver.
¿Alguna duda, alguna consulta? Tengo una manita levantada. Adelante, por favor, Patricia, a sus órdenes. Muchísimas gracias. Un Tengo placer. dos consultas. Una, esto permite también detectar aunque no haya habido intención de autoplagio, también puede detectar elementos que hayan sido tomados de otros artículos propios, por ejemplo, ¿verdad? Totalmente, sí. De hecho, Perfecto. y bueno, ahorita voy a hacer, si usted me permite, voy a hacer esta respuesta muy ambigua y durante la parte, digamos, cuando veamos el análisis de similitud, ya le especifico exactamente cómo, ¿no? Sí, sí, claro. De hecho, prácticamente Compilacio tiene varios entornos de búsqueda, donde, bueno, vamos a buscar, obviamente, en toda la web abierta, y con la web quiero decir sitios de internet, repositorios abiertos. Prácticamente en Chile hemos indexado todo lo posible, ¿no? Estamos trabajando actualmente con varias instituciones que han solicitado también esta parte, entonces vamos a buscar también en repositorios institucionales de diversas instituciones. De igual manera, en bases de datos editoriales. Y aquí tenemos dos entornos de búsqueda restantes. Una va a ser la base de datos, que en compilación le llamamos biblioteca de referencias. La base de datos personal, quiero decir, cada que yo como docente subo un documento, se va a ir alimentando esta base, ¿no? Que a su vez va a formar parte de la base de datos de toda la institución. Entonces aquí es donde usted dice, ¿no? Si yo ya tengo un documento que ya fue subido con anterioridad y subo uno nuevo, ya sea que alguno de mis colegas docentes o yo subo un documento, que ya esa información está contenida en la biblioteca de referencias o base de datos, va a identificar la fuente. Y ese documento que yo subí anteriormente hace un año, hace 2 años, ayer, antier, ya forma parte de las fuentes. Entonces, este documento se va a contrastar contra sí mismo o contra otros documentos que puedan tener la misma información. Entonces, si existe un autoplagio o simplemente dentro de mi grupo o dentro de mi institución se quiere compartir información o algún documento, se va a contrastar y lo va a identificar. Su cuenta está configurada para que ustedes dentro de la institución puedan conocer exactamente quién es el que está, digamos, tomando, ya sea autoplagiándose o tratando de plagiar, pues obviamente los documentos o trabajos de los compañeros. Muchísimas gracias. Un placer, al contrario. Ya un poquito más adelante ya lo especifico bien cuando les enseñe las fuentes, de cómo identificarlo, pero ahorita pues es como un poquito, ya profundizaremos más adelante. Perfecto, tengo, según yo, una segunda mano levantada. Adelante, Nicolás, por favor. Hola, gracias. Tengo una duda. ¿Esta herramienta sirve solamente para texto escrito en prosa o tipo informe? ¿O también puede servir para, por ejemplo, corregir código o ver plagio en código de programación? Claro, de hecho, todo tipo de texto me va a servir para poder hacer la identificación. En cuestión del código, prácticamente sí me va a servir, pero en cuestión de, a la hora de yo subirlo y lo contraste contra una página web, me imagino que va a tener muchísima, pues, reiterancia de datos, ¿no? Entonces, sí, sí, claro. De hecho, si gusta, durante las pruebas que genere ya al tener su cuenta, puede subir este tipo de información, que sí. Compilación en algunas, bueno, más bien me va a identificar el texto no reconocido. Quiero decir, cuando se sube texto que no genera una palabra o ya explorando todos los idiomas disponibles dentro de Compilatio, que alrededor son de 40, prácticamente me va a decir, oye, esta palabra que forma o que tiene un montón de códigos o de letras o símbolos, no forma una palabra, pero esto está contenido también en este sitio web. Entonces, prácticamente esa es la forma en cómo me va a identificar. Todo lo que se suba a compilación y encuentre una coincidencia en todos los entornos que ya le comenté, me lo va a identificar. Y una pequeña consulta. Eso es comparando, por ejemplo, un archivo con una base de datos en Internet, pero, por ejemplo, la posibilidad de comparar entre dos archivos o un conjunto de archivos entre ellos si se parecen. Si estos archivos previos, o más bien estos archivos fueron previamente subidos a la web, aún así sea a su web institucional, digamos, a la intranet, obviamente lo puedo comparar. Digamos, en este caso,
Pues es digamos, es un poquito de trabajo adicional, ¿no? O sea, si usted quiere subir documentos que son incluso de su autoría, ¿no? O sea, yo tengo documentos dentro de mi computador y quisiera contrastarlos contra sí mismos, lo único que tendría que hacer sería subirlos, digamos, uno, después otro, o los tres al mismo tiempo, y estos van a ser comparados entre sí mismos, porque prácticamente ya se encuentran en la web, no publicados para acceso público, siendo redundante, pero ya se encuentran en los servidores de compilación. Entonces, ahí usted puede realizar la comparación. Entonces, sí, sí es posible. Obviamente, conlleva un poquitito o digamos unos segundos más de trabajo, pero sí, claro que pueden ser comparados entre sí mismos. Muchas gracias. Un placer. Y tengo una mano finalmente levantada. Nicolás, por favor, adelante. Hola, muchas gracias. Primero agradecer el espacio de esta capacitación. Un placer. Y mi consulta es en relación a si Compilacio tiene alguna función que nos permita detectar si se utilizó en la generación de los contenidos alguna inteligencia artificial, tal como ChatGPT o cualquier otra de ese tipo. Sí, actualmente Compilacio sí cuenta con digamos, tenemos varios productos disponibles, digamos, obviamente para cada intención. Aquí nos voy a platicarlos sin que parezca un comercial, pues un comercial televisivo, ¿no? Tenemos cuatro o cinco productos. Una es Magister, que es el producto que ustedes tienen, que puede identificar coincidencias hasta en 40 distintos idiomas y obviamente conocer dónde se encuentra ubicada esa coincidencia. Magister Plus, que además de las características que mantiene Magister, este producto permite la identificación de textos generados potencialmente por inteligencia artificial. Y de ahí, bueno, Sturium, que son prácticamente únicamente para retroalimentar a los autores que quieren desarrollar habilidades de redacción. Prácticamente este producto incluso hasta lo podemos denominar gratuito dentro de las cuentas de compilación. Posteriormente, Copyright, que únicamente va enfocado a las instituciones o prácticamente a quien quiera publicar. Entonces, estos son los productos. Actualmente la cuenta que ustedes tienen no tiene el identificador de inteligencia artificial. Ya lo podríamos ver con Alonso, obviamente ya directamente con la administración de la universidad, pero al menos por el momento solamente tenemos identificación de coincidencias. De acuerdo, muchas gracias, Celso, porque te pregunto porque de verdad que se hace bastante necesario, sería muy bueno que tuviéramos acceso a ello. Y además, una segunda pregunta en relación a cómo nosotros podríamos capacitar o mostrar a nuestros estudiantes cuál es la utilización de la inteligencia artificial, pero de manera ética. Totalmente, me parece una excelente, un muy buen punto. De hecho, prácticamente aquí hemos tenido muchísimas pláticas, charlas o prácticamente hemos ya saturado el mercado con varias pláticas de esto, ¿no? Obviamente hay que saber, o tal vez sale un poquito del antiplagio, ¿no? No directamente va de la mano, aunque obviamente dentro de compilación lo correlacionamos, quiero decir. Una inteligencia artificial no siempre basa una respuesta en una fuente válida, ¿no? Una fuente existente. Pero cuando sí lo toma de una fuente existente es donde nosotros hacemos la correlación entre plagio e inteligencia artificial. En este caso hay varias instituciones, ya no solo en América, ¿no? O sea, quiero decir, desde Canadá hasta Chile, donde están ya regulando el uso de la inteligencia artificial, sino en algunos casos lo están promoviendo. Obviamente como para fines de revisión o fines nada más como para que yo pueda reestructurar mi trabajo, pero siempre y cuando la idea ha sido mía, ¿no? De hecho, en una institución ayer en Uruguay me decían, es que lo que nosotros no consideramos que es que el estudiante genere un texto, lo lea y después plasme lo que él piensa, ¿no? Y yo dije, pero prácticamente eso es comprensión de lectura, ¿no? Entonces, yo considero que esa parte, pues puede ser darme una idea. Sí, obviamente es adaptarme a los medios nuevos donde yo pueda hacer alguna investigación, y digo entre comillas investigación porque la inteligencia artificial obviamente no me va a dar un criterio para poder decir que ya soy investigador, pero sí me va a poder dar una idea. E incluso nosotros lo hacíamos de niños, ¿no? Cuando llegábamos con papá, mamá, ya con la tarea hecha y decir, oye, me la revisas?
Y él decía, no, está mal aquí, mira, cambia esta palabra por esta palabra, enfócalo de esta manera. Entonces, ahí había una inteligencia adicional, no lo puedo decir artificial, pero una inteligencia adicional que me ayudaba a mí a corregir esta parte, ¿no? Entonces, obviamente, ya hablando un poquito más de la ética, nos van a encontrar ustedes muchísimos archivos dentro de compilación sobre la ética aplicada al uso de la inteligencia artificial. Ahí les comento, hay muchísimas, digamos, bueno, no muchísimas, algunas ya instituciones que están regulando, incentivando, otras prohibiendo el uso de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, aquí también considero que es una parte donde se debe de instruir de una muy buena forma más que prohibir, ¿no? O sea, si ya las instituciones o los alumnos prácticamente de las instituciones ya lo están utilizando, aquí yo creo que sería un muy buen punto para entonces delimitar o definir hasta dónde va a ser más allá de ético, ¿no? Sino correcto a la utilización y obviamente permisible por la universidad, ¿no? Entonces, aquí si alguno tiene algún punto de vista, la verdad es que a mí me encanta y me alimenta mucho escucharlos. Entonces, con todo gusto podemos hacernos un espacio muy, muy rápido como para debatir o discutir el tema. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Al contrario, un placer. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta, perdón? Si tiene alguna duda, con todo gusto sobre la primera parte. Si no, con todo gusto avanzamos y si surgen más preguntas adelante, con todo gusto vamos a estar respondiendo. Perfecto. Entonces, creo que tengo una pregunta en el chat. Bueno, me comenta Sebastián Guerrero, de qué manera revisa el texto que es creado por una IA. Actualmente, Compilacio, la versión que ustedes tienen disponible dentro de sus instituciones, no identifica el texto, nada más como dato informativo. Sí, sí, claro. De hecho, Compilacio está, digamos, o identifica, perdón, las versiones actuales de ChatGPT. De hecho, no nos quedamos con la versión gratuita porque esta nada más tiene datos actualizados antes o posteriores a 2021, pero no actuales quiero decir, 2022 a 2024, sino que nosotros actualmente identificamos las versiones completas de OpenAI, Gemini, ChatGPT y uno de Microsoft. Actualmente, si una inteligencia artificial es relevante, la tenemos identificada dentro de compilación. Si una inteligencia artificial obviamente es de reciente creación o simplemente incluso también prácticamente como están surgiendo muchas, no es algo tan relevante, obviamente no está indexada o no está identificada. Aquí lo que nosotros hacemos es identificar la forma en cómo la inteligencia artificial busca emular, ya sea la redacción o la forma de hablar de un ser humano, y obviamente aquí identificar la forma en cómo se componen las palabras. E incluso en algunos casos, si se busca humanizar el texto para engañar al detector, nosotros localizamos o identificamos en realidad la base. Entonces, aquí prácticamente sí puedo decir que tenemos un amplio, digamos, criterio, si lo quiere ver así, para identificar una inteligencia artificial. Actualmente tenemos 93, para ser más puntual, o nada más nosotros lo decimos como más de 90% de una tasa de fiabilidad, de decir, estoy 93% seguro de que este texto, este fragmento, fue creado por una inteligencia artificial. Obviamente, y al restante también corresponde mucho la interacción que tiene el docente, pues obviamente en la revisión o a la hora de que hace alguna retroalimentación, es la parte donde nosotros buscamos esta interacción. Con esto respondo su pregunta. Creo que sí me contestó por el chat, ¿verdad? Sí, muchas gracias. No, al contrario, un placer. Entonces, si no hay más preguntas, les vuelvo a compartir mi pantalla y ahora sí. Bueno, nada más para recapitular muy, muy rápidamente, vimos los primeros, el cómo ingresar, discúlpeme, a sus cuentas, obviamente cómo ingresar mi usuario y contraseña, posteriormente algunos de los primeros parámetros de mis cuentas, la información que contiene antes de utilizar, las notificaciones que nosotros solemos dar a toda la comunidad, el cómo lanzar una pregunta muy, muy simple o concreta e incluso cómo contactar a soporte, el uso y alguna parte del contenido de la caja de herramientas que me va a servir para
autogestión, autoformación e incluso, incluso informarme sobre el contenido o las secciones de compilación. Y posteriormente vimos el uso del lente documento únicamente como para ubicar mis documentos dentro de mis carpetas. Entonces, ahora sí nos vamos un poquito ya más en concreto a la utilización de compilación. La utilización de compilación básicamente se basa en la creación o simplemente en la utilización de carpetas. Esto lo hacemos porque, bueno, pues cada materia, cada, digamos, posible acción que ustedes generen dentro de compilación, pues se va a basar prácticamente en la utilización de carpetas porque le asignan a una actividad, a alguna, digamos, gestión en particular. Entonces, en este caso, bueno, lo que nosotros hacemos es generar diversas carpetas, puesto que cada una de ellas se puede parametrizar con algunos elementos distintos y únicos para cada carpeta. En este caso, lo que yo voy a hacer va a ser crear una carpeta, nada más le voy a poner las siglas de su institución y para que vean prácticamente lo que se va a poder parametrizar. Compilación me va a permitir generar algunas acciones, digamos, que emulan las principales, digamos, operaciones de un LMS, que son obviamente, pues, parametrizar el análisis de un documento. Quiero decir, si a mí me lo entregan, yo voy a decidir si se analiza de forma automática o voy a esperar a recibir todos los análisis de todos mis alumnos o de todo el curso para poder analizar los documentos. En caso de, ahorita vemos parte por parte, y posteriormente el umbral de similitud. Quiere decir, hay algunas materias, algunos trabajos, perdón, que necesitan tener prácticamente distintos umbrales de similitud. Quiero decir, por ejemplo, yo tengo una investigación o simplemente esta carpeta va a recibir únicamente tesis de grado, ¿no? Entonces, para este caso, pues obviamente yo voy a ponerme muy, muy exigente y voy a decir que máximo el 5% puede contener similitud. Y el 5% únicamente van a ser las citas o van a ser las URLs o van a ser cualquier otro elemento que forzosamente yo tenga que colocar de forma igual dentro de mi trabajo con respecto a los entornos de búsqueda, ¿no? Entonces quiere decir que el 95% restante tiene que ser completamente de la autoría del autor, para ser redundante, perdón. Entonces, o si yo tengo un trabajo que prácticamente yo sé que los alumnos copian y pegan las instrucciones, puedo decir que prácticamente voy a permitir hasta el 15% de similitud. Posteriormente, bueno, pues esas son las instrucciones, es lo que por default yo voy a tener prácticamente siempre como coincidencia, lo cual quiere decir que el siguiente 85% pues prácticamente es de la autoría del estudiante, ¿no? Entonces, dentro de esta parte, pues yo puedo parametrizar de forma individual cómo se van a, digamos, medir o qué porcentajes van a ser más, van a ser resaltados más que otros, o depende la importancia o la relevancia del trabajo. Me regreso un poquito y les hablaba del lanzamiento de los análisis, ¿no? Yo como creador de la carpeta, como docente, puedo decidir en qué momento se van a lanzar los análisis. Quiero decir, si yo mismo subo un documento o lo recibo dentro de mis carpetas, voy a tener que pulsar el botón analizar, que está por default, ¿no? Sin embargo, existe una posibilidad aquí en el análisis donde ustedes pueden seleccionar la primera opción, que nos va a decir que una vez un documento caiga en una carpeta, no necesito hacer alguna acción, el análisis se va a empezar a ejecutar. O posteriormente yo digo, fíjate, voy a recibir tareas hasta el 31 de mayo y las voy a revisar hasta hoy en la madrugada, ¿no? Entonces tengo 31 de mayo a las 11:59 p.m., ¿no? Que quiero decir que una vez que sea 1 de junio, todos los análisis se van a empezar a ejecutar, ¿no? Entonces, cuando yo despierte el día de mañana, bueno, mañana es sábado, pero imaginemos que sí trabajamos todos, cuando yo despierte mañana, ya voy a tener todos los análisis ejecutados en mi cuenta, porque se van a analizar a partir de medianoche. Entonces, bueno, ustedes pueden parametrizar que este documento se ha analizado de esta forma. Posteriormente, bueno, lo que yo les hablaba, ¿no? Yo como utilizador o como docente puedo decidir si un documento va a ser puesto a disposición como una fuente de contraste.
Y para eso quiere decir que lo voy a indexar o no en mi biblioteca de referencias. Que la biblioteca de referencias, como les había platicado, es una base de datos que al final de cuentas va a ser también una fuente de contraste. Quiero decir, el docente Alonso sube a sus carpetas un documento, lo coloca y él decide que se va a agregar de forma automática a la biblioteca de referencias, ¿no? Si posteriormente él recibe una segunda versión de ese mismo documento o simplemente retroalimenta a su estudiante y posteriormente le dice, ok, mira, veo que tienes un exceso de fuentes, un exceso de citas, estás citando de forma incorrecta y por lo tanto yo tengo un informe o un porcentaje de coincidencias muy elevado. Corrige tus citas y me lo entregas mañana, ¿no? Entonces quiere decir que él va a subir una segunda versión del mismo documento. En este caso, lo que yo puedo hacer es decidir que yo voy a decidir manualmente qué documentos se van a indexar de forma automática a la biblioteca de referencias. Entonces, cada vez que yo subo un documento, voy a tener prácticamente, pues, un signo, o no sé cómo o cuál sea la palabra correcta, pero aquí le llamamos una palomita, que es este símbolo, o una cruz, que es este otro, que quiere decir que este documento se encuentra actualmente indexado en mi biblioteca de referencias. Perdón. O por el contrario, tengo un documento que no se encuentra indexado. Entonces, esto quiere decir que, bueno, si yo saco un documento de la biblioteca de referencias, no va a ser tomado en cuenta para futuras acciones. Entonces, bueno, en caso de que ustedes lo consulten, sí, de hecho lo puedo sacar y lo puedo meter prácticamente con un solo clic, ¿no? O sea, lo puedo indexar y desindexar con un solo clic y este documento ya no va a estar disponible o, por el contrario, va a estar disponible, ¿no? Y como les comentaba, existe, Compilacio emula la forma en cómo trabaja un LMS, ¿no? Entonces, dentro de esta parte, yo puedo permitir a un tercero que no tiene necesariamente una cuenta en compilación a subir un documento a mi carpeta. Quiero decir, mediante la recogida de intercambio, de hecho, este botón lo vamos a encontrar cada que yo quiero subir un documento, puedo autorizar, de hecho aquí viene la instrucción, a mis estudiantes o a un tercero a subir un documento. Obviamente, no voy a tener todas las opciones disponibles que yo tengo como docente, ¿no? Prácticamente el porcentaje, el informe de similitud y los resultados únicamente los voy a visualizar yo como docente. Dentro de esta parte, bueno, pues vamos a poder generar digamos, una URL única para cada carpeta. Y en este caso, nada más lo voy a tomar como fines de ejemplos. Bueno, existe la posibilidad de que sea por formulario o por correo electrónico. Yo en lo particular, yo siempre he preferido la opción del formulario porque, bueno, prácticamente es mucho más simple de utilizar. Quiere decir que ustedes compartan la URL con quien deseen o la pueden publicar en sus foros, la pueden publicar en su subsitio web y prácticamente todo el que acceda a esta URL puede subir un documento a compilación. Obviamente va a tener que capturar sus datos, va a tener que capturar la información del documento. Ahorita en un segundo les muestro cómo, pero aquí yo voy a poder decidir incluso cuándo va a ser la fecha límite de entrega. En este caso, la fecha límite de entrega la vamos a volver a parametrizar hoy a las 11:59. Prácticamente, si ustedes deciden, pueden permitir que se sigan subiendo documentos después de la fecha límite o no. O si posteriormente pueden ustedes, digamos, mostrar el informe de similitud a los estudiantes. O sea, quiero decir, una vez que la actividad se finalice o una vez que el documento se suba, el estudiante va a recibir un trabajo diciéndole, ok, tuviste 50% de coincidencia, un 2% de texto no reconocido, etcétera, etcétera. Entonces, a fines de retroalimentación, o si ustedes lo deciden, pueden no hacerlo. Entonces, una vez que ustedes hayan generado esta parte, de hecho me voy a salir tantito nada más para tomar otro navegador y ustedes pueden irse a, digamos, nada más lo voy a abrir para que ustedes vean y nada más van a ser notificados que existe un documento que se ha subido a sus cuentas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, yo creé esta URL y ustedes van a entrar a la interfaz de la recogida de intercambios. Imagínense, lo abrí en otro navegador nada más como para que no tome mis cookies y mi inicio de sesión. Y quiero decir que
todos los que tengan esta URL van a poder subir documentos, ¿no? Aquí obviamente sale mi institución, en su caso va a ser la suya, el profesor, que en este caso van a ser ustedes, la carpeta, que en este caso va a ser, por ejemplo, marketing o trabajo final o cualquier materia que ustedes estén dando, y la fecha final de presentación. Si ustedes así lo deciden, pueden prácticamente generar o hacer visibles los umbrales de similitud, nada más para que lo hagan con fines de retroalimentación, digamos, por anticipado, pero bueno, en este caso yo no lo puse, y aquí van a poder subir sus documentos y van a poder alimentar, digamos, ya con esto. Bueno, pues aquí nos va a subir uno, ¿no? Entonces, prácticamente me va a permitir subir mi información y al final nada más generar, digamos, ahí discúlpenme, me salí. Y al final nada más generar, pues, obviamente un acuse de recibo, ¿no? O sea, aquí yo ya voy a introducir mis datos como alumno y voy a recibir un acuse de recibo de que, bueno, pues ya subí un documento, ¿no? Tanto el alumno va a ser notificado que ustedes ya recibieron el documento, como yo como docente voy a ser notificado que se ha subido un documento dentro de mis cuentas. Entonces, bueno, esto es como les comentaba, la forma en cómo se va a generar, digamos, unas funciones muy parecidas al LMS o a cómo funciona un LMS. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que deseen que profundice o que no haya quedado claro? Con todo gusto. Perfecto, creo que no hay consultas. Entonces, bueno, ahora sí, la forma en cómo subir documentos a compilación o prácticamente qué es lo que yo puedo subir. Existen tres formas, digamos, de cómo Compilacio va a procesar información, digamos, o cómo puedo subir documentos dentro de Compilacio, ¿no? La primera, pues, es la clásica en la que ustedes están acostumbrados a subir, digamos, a apuntar correos, a subir cualquier información a cualquier sitio web, donde puedo navegar dentro de mi computador y elegir el documento que se va a analizar y posteriormente subirlo, ¿no? Dentro de los formatos, en caso de que me lo estén o se lo estén preguntando, prácticamente compilación me va a permitir todos los formatos actuales de procesamiento de texto. Quiero decir, pueden subir desde un Word hasta un poquito documentos un poquito más complejos de leer, pero bueno, aquí tenemos todos los formatos permitidos. Tenemos un tamaño mínimo de 100 palabras. Quiero decir, esto es lo que nosotros solicitamos como requerimiento mínimo para poder leer toda la sintaxis que forma un documento y por ende encontrar las coincidencias dentro de todas las fuentes que vamos a analizar, perdón, para generar la comparación. Y posteriormente, bueno, tenemos un tamaño máximo que prácticamente es muy, muy amplio. En este caso, por fines de claridad, como les comentaba antes, nosotros colocamos un límite, pero son 300.000 palabras. En este caso, nada más como dato informativo, el año pasado subimos la Biblia, nada más como para hacer una prueba de rendimiento y no tuvimos ni un solo problema en cuestión de tamaño. En este sentido, al ser una herramienta que se corre 100% en la web, ustedes no van a requerir espacio en su computador, entonces quiere decir que por más documentos que suban, por prácticamente el tamaño que sean estos, no van a ocupar espacio dentro de sus computadores y no es necesario contar con un espacio o no tengo un tamaño para mi cuenta, va a ser tantos documentos como ustedes hayan subido, obviamente que se apeguen a lo que la universidad prácticamente adquirió como, digamos, paquete de documentos, ¿no? Entonces prácticamente no hay tanto conflicto. Posteriormente, tengo una segunda forma de cómo subir información, ¿no? Aquí yo puedo, nosotros lo llamamos añadir desde un sitio web. ¿Qué quiere decir? Que ustedes pueden subir sitios web dentro de compilación y este va a analizar la información que esté contenida. Quiero decir, para materias que ustedes lleven como marketing, publicidad, desarrollo web o cualquier otro elemento que también ustedes busquen la autoría del contenido dentro de un sitio web o si incluso ustedes quieren publicar en un blog, pueden colocar la URL aquí y compilación me va a extraer el texto y
a generar un análisis de similitud. Prácticamente, bueno, lo que busca es que sintetizar el trabajo del docente, ¿no? En lugar de estar copiando toda la información, todos los textos, y pegarla en un sitio, en un Word, Compilación me puede hacer el análisis de forma directa. Adelante, tengo una manita levantada, por favor. Hola, Nicolás de nuevo. Dígame. Tengo una consulta con respecto, por ejemplo, estoy pensando que los estudiantes nos suben un trabajo, por ejemplo, una tesis, y van subiendo sus avances. ¿Tenemos alguna forma de no detectar de manera, digamos, que son un paso positivo? Porque como va a ir subiendo avances y va a ir cambiando quizás hasta tener el trabajo final, va a detectar similitudes porque va a compararlo consigo mismo. Exacto. De Yo, hecho, esa es la forma en cómo, digamos, eso es, digamos, desindexar, ¿no? O sea, vamos a llamarlo que tengo un trabajo, bueno, aquí yo le pongo Independencia de Chile, ¿no? Esta es la tesis. Esto es lo que yo recibí. Pues esta es, digamos, la primera versión. Entonces, ok, yo recibo la segunda, o voy a recibir la segunda, o simplemente esta no es la versión final, ¿no? Lo que yo voy a hacer es, obviamente, veo el análisis de similitud, etcétera, pero yo lo desindexo. Entonces, cuando este símbolo sobre este documento me aparezca de esta forma, quiere decir que este documento no está indexado a la biblioteca de referencias. Cuando yo subo una nueva versión, la primera, que es esta que tengo subida, no va a ser tomada en cuenta para análisis posteriores. Entonces, en este caso, es la forma en cómo yo voy a evitar los falsos positivos. O sea, yo subo un documento, voy a recibir una segunda versión, simplemente lo desindexo. Ahora, si ustedes consideran que desindexarlo no es suficiente o que simplemente las versiones anteriores no sirven de nada, puedo yo hacer la eliminación. Creo que ustedes trabajan con un sistema anteriormente, ¿no? Entonces, donde este sistema, ustedes tenían que pedir el permiso al administrador, el administrador al soporte del distribuidor y posteriormente eliminar el documento. En este caso, como pueden ver, yo puedo enviar cualquier documento a la papelera de reciclaje y una vez dentro, puedo eliminar por completo la papelera de reciclaje. Entonces, no solo desindexo el documento, sino puedo o tengo la posibilidad yo como docente de hacer una eliminación permanente de los documentos. Entonces, prácticamente esta es la forma tanto desindexarlo como también eliminarlo, de cómo prevenir los falsos positivos si yo voy a recibir constantemente versiones, ya sea de una tesis, hasta obtener la versión final. Con esto respondo su consulta. sí, me queda muy claro. Muchas gracias, Celso. Excelente, un placer. Bueno, voy a recuperar mis documentos porque si no, después, ¿qué expongo? Eh, Pero bueno, ahora sí, estábamos dentro de las carpetas. Entonces, les mencionaba, teníamos la segunda forma de subir documentos, que es mediante URL. Prácticamente no es muy complejo, únicamente yo pego digamos, el front page o todas las URLs que yo voy a analizar. Quiero decir, si un sitio web tiene diversas partes y yo quiero analizar esta parte, obviamente, bueno, yo nada más puedo pegar el sitio web y Compilación me va a hacer el análisis en particular de este sitio, ¿no? En caso particular, me lo va a registrar como un formato, digamos, que no tiene un formato un formato específico. Quiero decir, yo puedo analizar PDF, Word, Excel, cualquier tipo de documento adjunto, pero en caso de que Compilación identifique que solamente es un sitio web que no tiene un formato en Excel, en XML, etcétera, solamente lo va a almacenar como un archivo, digamos, de lectura, ¿no? Entonces, prácticamente recordarán que yo parametricé mi carpeta para que se analizara, digamos, en cierto momento. Entonces, bueno, aquí ya es donde yo voy a analizar hasta posteriormente, ¿no? Y existe una tercera posibilidad que prácticamente se llama copiar y pegar, que en este sentido yo puedo tomar un texto de un artículo, de un trabajo o de algún elemento y registrarlo dentro de compilación. Imaginemos que yo estoy leyendo una tesis o simplemente estoy leyendo un artículo y digo, me parece que aquí hay plagio, ¿no? O sea, no voy a registrar todo el documento, no voy a subir todo el documento a la web, pero voy a registrar este párrafo, digamos, ¿no? Entonces pueden tomar un párrafo y registrarlo dentro de compilación
y obviamente obtener un resultado y un análisis de similitud. Como yo les comentaba, lo que nosotros buscamos como compilación también es facilitarles la vida, ¿no? O sea, obviamente no tener que subir todo un documento, no tener que copiar la URL de un sitio, no tener que copiar el contenido de un sitio web para poderlo registrar dentro de compilación, sino hacer estas tareas de forma directa. Entonces, bueno, aquí prácticamente damos por concluido el segundo módulo. Quiero decir que ya vimos la forma nada más para recapitular. Vimos la forma en cómo crear una nueva carpeta, cómo parametrizar, digamos, los primeros elementos, posteriormente, cómo emular, digamos, o permitir que los estudiantes suban documentos dentro de compilación, en caso, bueno, para emular un LMS, y finalmente las formas en cómo subir documentos, así como las dos formas adicionales. Obviamente mencionamos, disculpen, me quité la pantalla, mencionamos los formatos permitidos dentro de compilación, así como el tamaño para yo poder subir documentos. Posteriormente, sigo recapitulando, vimos la función y qué significa la biblioteca de referencias para prevenir falsos positivos, según sea el caso, o simplemente para poner un documento que yo he subido como una fuente de contraste. Así como finalmente vimos la forma en cómo eliminar un documento de forma permanente dentro de compilación. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna consulta o algo que deseen que profundice un poquito más? Con todo gusto, brindamos un espacio de un par de minutos. Y tengo una manita levantada. Adelante, Patricia, por favor. Está en silencio. Ahora Ahora sí. sí. Muchísimas gracias por una explicación tan clara. Usted nombró el Magister Stadium, que no sé si está dentro de nuestra universidad o si va a estar dentro de nuestra universidad, y habló que esta herramienta nos permitiría revisar la escritura, inclusive habló de 40 lenguas que se podrían revisar. Entonces, la pregunta concreta ¿actúa como un editor en este caso o simplemente va marcando dónde están los errores y el autor tiene que corregirlos? Sí, qué bueno que saque este tema. Regáleme un segundo. Ahora sí le voy a volver a compartir mi pantalla. Sí, digamos que Compilatio Studium es una forma, digamos, en cómo yo voy a regalar, digamos, análisis de similitud a mis estudiantes. En este caso nosotros le llamamos apadrinar, ¿no? Todas las instituciones, de hecho, su institución va a tener códigos o digamos, créditos gratuitos, donde, por ejemplo, voy a tomar totalmente para ejemplificar, ¿no? Yo tengo un investigador que se llama Alonso. Entonces, en este caso, yo le voy a regalar a Alonso 2 créditos para que él pueda subir 2 documentos. Él mismo va a subir sus documentos, él mismo va a recibir su informe de similitud y va a recibir, obviamente, toda la retroalimentación posible para poder decir, ah, ok, mira, yo subí esta información y aquí cité de forma incorrecta. Como tal, no viene un tutorial, digamos, donde diga, "Ah, mira, para citar tienes que hacer esto", simplemente viene marcado y viene marcado durante el análisis de similitud que hay una cita mal ejecutada o simplemente hay una coincidencia y me dice dónde está ubicada la coincidencia. Alonso es un investigador que obviamente se quiere formar para lanzar mejores publicaciones o mejores artículos o simplemente quiere incrementar sus habilidades de redacción, entonces él mismo sube un documento y él mismo recibe la retroalimentación. A diferencia de lo que nosotros tenemos actualmente, que es, digamos, donde yo como docente voy a subir la información o voy a subir documentos y yo soy el encargado de retroalimentar a mi estudiante, en este caso Alonso, ¿no? Esa es la función de cómo trabaja, digamos, con Pilazo Studium. En caso, por ejemplo, y lo digo usted, maestra Patricia, si usted desea, digamos, tomar estos créditos o tomar estas acciones para digamos, apadrinar o darle créditos a algunos de los investigadores que están a su cargo,
usted puede solicitarlo a la administración de la cuenta y con todo gusto le puede compartir esta información. Le reitero, todas las cuentas vienen equipadas con algunos créditos, algunos tienen más, algunos tienen menos, pero en caso de que sea de su interés, con todo gusto la podemos apoyar para que también ustedes, digamos que la función es regalar análisis, o sea, para que pueda autorretroalimentarse. Muchísimas gracias. Sí, y en cuestión de los 40 idiomas que me comentaba, en este caso compilación, y me voy a adelantar un poquitito más, ¿no? Me va a identificar obviamente todas las fuentes de donde se está encontrando una coincidencia, ¿no? O sea, en este caso me va a decir dónde encontró una coincidencia, dónde está ubicada esta coincidencia, y en este caso, si yo yo puedo subir un documento en español, en alemán, en francés, en catalán, en 40 distintos idiomas, y me va a identificar dónde se encuentra esta fuente, no importando el idioma. Aclaro, esto no se trata de un cross-language, una traducción. Esta función la tiene Compilación Magister Plus, pero si yo en lugar, creo que aquí tengo un artículo en inglés. Bueno, si yo tuviera un texto en inglés, que lo tengo aquí, prácticamente Compilación me va a seguir identificando. Por ejemplo, este texto se encuentra en inglés, aquí lo podemos ver, se encuentra en inglés y me va a identificar dónde se encuentra esta fuente en inglés. Si yo la subiera en alemán, en todos los idiomas que le he comentado, me va a identificar la fuente original de dónde se encuentra este texto, ¿no? O sea, quiere decir que me va a poder hacer una identificación de español en español, de inglés en inglés y así durante todos los 40 idiomas. ¿Con esto respondo su duda? Totalmente, gracias. Excelente, un placer. ¿Alguna otra consulta, alguna otra duda que deseen que profundicemos? Y ya casi terminamos. Nada más nos vamos al último módulo que nos toma 10 minutos más y finalizamos la sesión, pero sí me encantaría escuchar todas sus consultas de forma anticipada. Ezequiel, adelante, por favor. Hola, Celso, muchas gracias. Placer. Una pregunta simple que la había subido al chat. Si existe un número limitado de documentos para subir en cada cuenta, la que tenemos el contrato, o es ilimitado. Si lo llamamos ilimitado, discúlpeme, no había visto su consulta por el chat, perdóneme, pero qué bueno que me la dice. Sí, prácticamente digamos que el tamaño repartido entre todos lo definió la institución. Quiero decir, la Universidad de O'Higgins dijo, ok, yo quiero 1000, 10,000, 100,000 documentos. Todos estos documentos van a estar repartidos no de forma igualitaria, sino van a estar repartidos entre todas las cuentas. Entonces, digamos que si lo vemos por matemática pura, ustedes son 50 usuarios y la institución contrató 100, ustedes pueden subir uno o dos, ¿no? O sea, algunos van a subir 3, algunos van a subir 10, algunos, pero una vez que se alcance el límite de la cuenta es cuando nosotros notificamos, ¿no? En este caso, ustedes cuentan con un muy buen tamaño para poder lanzar documentos, entonces no tienen límite. O sea, digamos que dentro de compilación no trabajamos sobre el término ilimitado, quiero decir, sino nosotros brindamos un tamaño suficiente para que ustedes puedan hacer análisis completamente a discreción de ustedes, ¿no? Quiero decir, a lo que ustedes requieran subir. Entonces, no hay un almacenamiento ni límite que sea como predefinido por nosotros, sino eso lo predefine la institución y en este caso no habría como ningún conflicto. Perfecto, muchas gracias. Al contrario, un placer. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta que deseen que profundicemos, que quieren externarlo en este momento? O si gustan, me voy directamente al último módulo, que ya sería prácticamente el más complejo, digamos, el análisis de similitud. Y si ustedes lo desean, podemos verificar alguna consulta ya terminando esta parte, ¿no? Entonces, bueno, ya nada más voy a hacer una recapitulación de 10 segundos. Hablamos sobre los primeros pasos de su cuenta en el primer módulo, cómo ingresar, cómo crear mi cuenta para los que no han creado la suya. Les reitero, van a obtener todos el vínculo para crear sus cuentas, la forma y función de los primeros botones, las notificaciones que nosotros lanzamos para que ustedes puedan estar enterados, las primeras consultas o digamos una consulta simple o específica compilación y cómo crear un ticket para recibir soporte. La función y el contenido o poco contenido de la caja de herramientas donde ustedes pueden obtener información,
autogestionarse y por ende autocapacitarse o formarse. Y bueno, pues el lento aumento que me va a servir para ubicar cualquier documento utilizando palabras clave. En la segunda parte vimos, bueno, obviamente cómo crear y parametrizar una carpeta, quiere decir los primeros pasos para yo poder generar, digamos, algunos parámetros adicionales dentro de mi cuenta, así como lanzar análisis o programar análisis. De igual manera, vimos la forma en cómo permitir a un estudiante o a un tercero que se generen análisis o que más bien suba documentos para analizarlos en compilación. Posteriormente vimos la función de la biblioteca de referencias, así como cómo indexar y desindexar un documento, así como eliminarlo de forma permanente. Hasta aquí es todo lo que hemos visto y ahora sí me voy al análisis de similitud, que en esta carpeta no tengo análisis. Ahora sí. Y déjenme ver un análisis que sea... primero un segundo y ahora sí. Perfecto. Bueno. Una vez que yo subo documentos dentro de compilación, bueno, pues, ¿qué es lo que voy a obtener, no? De primera mano que yo espero contar y pues de primer dato, pues me gustaría como contarles el desempeño de su cuenta, ¿no? En este caso, bueno, tenemos, si yo quiero acceder a conocer un poquito más de mi documento, puedo acceder a obtener más información y ustedes van a ver prácticamente al menos el desempeño de este documento, ¿no? Quiero decir cuál fue el nombre de este, el tamaño en cual nosotros digamos, ocupa un espacio dentro de nuestros servidores y ahora sí la parte buena, ¿no? El número de palabras, 2139, que es igual a 14.581 caracteres. En este caso, este documento no es tan plano, quiero decir, no solo contiene texto, sino también contiene algunos cálculos matemáticos. Y esto quiere decir que, bueno, lo subimos nosotros el 27 de julio del año pasado y nos demoró 17 segundos en ser analizado. En este sentido, nosotros contamos con servidores dedicados que le dan, obviamente, tratamiento prioritario a todos los análisis, lo cual nos da como resultado que tenemos tiempos prometidos muy, muy cortos para lanzar los análisis. Obviamente, esto ya es, o explicándolo de una forma un poquito más fácil, una vez que ustedes colocan un documento ya en el tráfico de compilación, es donde empieza a correr el tiempo, ¿no? En algunas circunstancias va a depender de la velocidad de conexión o del internet de subida que ustedes tengan, pues obviamente en cada uno de sus sitios, ¿no? En este caso quiere decir, una vez que el documento va subiendo, va subiendo, va subiendo, ahora sí, entra el tráfico de compilación y de ahí es donde nosotros empezamos a contar el tiempo que se realiza un análisis, porque es donde ya está, digamos, de nuestro lado, ¿no? Entonces, ahora sí. Una vez que se sube un documento, pues yo voy a obtener un índice de similitud. Quiero decir, yo voy a conocer exactamente cuál es el porcentaje del texto que se parece o que es sospechosamente igual al documento o a textos que se encuentran en la web. Para esto, bueno, yo también puedo acceder a este pequeño apartado y voy a ver que existe un 31% de coincidencias y menos del 1% de idioma no reconocido, que es como le platicaba inicialmente, que compilación me va a identificar que incluso hay palabras o que no forman palabras o un conjunto de letras que no forma una palabra dentro de los 40 idiomas que yo estoy identificando, ¿no? Obviamente también aquí incluye chino, japonés, coreano, etcétera, donde pues obviamente estos son símbolos que no forman palabras castellanas o de una lengua que no quisiera hacer pecar de ignorancia, pero bueno, no forman una lengua un poquito, lengua romance, pero sí, sí es una lengua, obviamente, ¿no? Entonces aquí también me va a identificar textos en este idioma y bueno, ahora sí, yo ya subí documentos. Voy a entrar al informe de similitud. Aquí es donde yo voy a identificar exactamente dónde se encuentran, digamos, los puntos a considerar. De primera mano voy a tener un resumen, que quiere decir que va a tener toda la información conjuntada de bueno, aquí me va a lanzar una pequeña gráfica, si lo quieren ver de esta manera, de hecho no puedo interactuar con ella, al menos no en este apartado, que me va a indicar el tamaño de los bloques donde existe una coincidencia, que prácticamente se traduce nada más a un párrafo. Aquí vemos que existen desde párrafos muy pequeñitos de forma visual hasta párrafos más importantes.
digamos, las fuentes se van a agrupar por importancia y se van a colorear por relevancia. Quiero decir, una fuente de mayor relevancia o de mayor contenido en palabras se va a colorear ahora sí siendo redundante, en un color más cálido, cercano al rojo. Una fuente de menor importancia o de menor relevancia se va a colocar en un color más frío, cercano al azul. Y a la hora de desplegar mis fuentes voy a tener una métrica adicional que se llaman fuentes fortuitas, que ustedes lo van a ver que prácticamente va a estar muy presente en trabajos que hagan referencias a una ley o que prácticamente yo voy a subir un trabajo aquí en México, ¿no? Que dice Ciudad de México a viernes 31 de mayo, ¿no? Quiere decir que esta fecha o este conjunto de palabras se van a repetir mucho en mis trabajos, ¿no? Entonces, en lugar de estarles a ustedes amontonando de muchas fuentes o de muchas coincidencias, lo vamos a enviar a las fuentes fortuitas. Y te vamos a decir, aquí existe un plagio no intencional, ya sea un texto que se está repitiendo mucho dentro de mi comunidad o dentro de mi conjunto de trabajos, o simplemente yo revisé todos los encabezados el día de hoy y todos dicen viernes 31 de mayo alrededor de todo Latinoamérica, ¿no? Entonces, prácticamente, esta no es un plagio intencional, es algo que forzosamente tenía que ir en tu trabajo y yo lo coloco dentro de una fuente fortuita y siempre lo van a ver iluminado en morado. De igual manera, van a ver que el porcentaje de similitud prácticamente no es tan grande y el número de palabras con base a las palabras que contiene este documento, pues no es tan alto. Obviamente, bueno, ya yéndome a las fuentes, yo puedo hacer una comparación de mi trabajo o de mi texto con el extracto de una fuente. En este caso, todas las fuentes principales, que son las que tienen mayor relevancia, van a ir acompañadas por una cantidad de fuentes secundarias. En este caso, tal vez no son tan relevantes, pero no quiere decir que sean menos importantes, ¿no? O sea, en este caso, la fuente principal, donde encontró hasta el 16% de coincidencia, es igual a 344 palabras. De las 2000, creo que eran 2000, ¿no? Del total de las palabras que contiene este documento. Y la primera fuente secundaria corresponde al 11%, que son 232 palabras. Técnicamente no hay una diferencia, son 112 palabras, ¿no? Pero al ser menor, me lo va a lanzar como una fuente secundaria. Y así yo voy a poder navegando entre todas las fuentes primarias y secundarias, tanto como yo considere pertinente. Ahora, voy a encontrar que existe una diferencia en los iconos. Si ustedes ven, aquí hay una diferencia. Por ejemplo, aquí hay un mundito, ¿no? Que visualmente yo voy a poder identificar que se trata que esta fuente fue tomada de la web en general, o sea, fue tomada de la web abierta. Y a diferencia de este icono hace referencia a un Partenón, ¿no? Que quiere decir que este documento posee una coincidencia con un documento que ha subido otro usuario en otra institución. Este documento lo subí yo mismo, obviamente, para hacer una prueba y después me creé otra cuenta en otra institución o prácticamente en otro ITMS. Entonces, nada más como para hacer este tipo de pruebas, ¿no? Entonces, ustedes lo van a encontrar prácticamente seguido o usualmente, pero también existe un tercer icono que no quisiera marearlos, nada más me voy para acá, que es prácticamente este que les muestro en la pantalla, que es donde dice configuraciones. Si ustedes lo llegan a detectar, creo que aquí aparece dentro de lo que les había mostrado anteriormente, y si no, bueno, no importa. Que ustedes lo van a encontrar que hace referencia a que esta fuente es un usuario dentro de su institución. Para ser más claros, aquí es la consulta que me habían hecho inicialmente, que les dije que se las hacía al final, que aquí quiere decir que si ustedes detectan este icono como parte de las fuentes, quiere decir que existe un estudiante que está cometiendo plagio o simplemente existe un presunto plagio dentro de los trabajos que se están subiendo, simplemente se está compartiendo información. Entonces, estos son los iconos que vamos a encontrar y obviamente vamos a identificar de forma muy, muy rápida la procedencia de la fuente.
En este caso, bueno, si ustedes identifican que existe un icono que se parece a un usuario, quiere decir que aquí hay un autoplagio, ¿no? O simplemente es un trabajo que un estudiante subió el año pasado y este año lo quiere presentar como nuevo, ¿no? Entonces, obviamente aquí va a haber un autoplagio y a ustedes lo van a poder identificar muy, muy rápido. De igual manera, bueno, aquí yo puedo lanzar o simplemente visualizar en una vista que nosotros le llamamos la vista de espejo, ¿no? Que me imagino que ustedes están un poquito ya más familiarizados con esta forma de visualizar, donde aquí del lado izquierdo yo puedo tener una visualización de mi documento y del lado derecho va a ser un extracto de la fuente. Entonces, en este caso, yo puedo ir comparando con base a los puntos que compilación me va marcando si existe o no un plagio. En este caso, nada más está haciendo una mención a una ley, pero prácticamente está mal citado. Entonces, yo no lo denominaría un plagio, sino un error de citación. Obviamente, aquí la última palabra o digamos, el criterio mucho más amplio, porque ustedes son mucho más expertos que yo, lo tienen ustedes. Entonces, bueno, aquí existe la posibilidad de yo ir revisando parte por parte donde se encuentra la coincidencia. Y si ustedes así lo deciden, bueno, pues obviamente pueden visitar de forma directa la URL, ¿no? O sea, la fuente de forma directa. Si ustedes consideran que aquí, o pueden tenerlo como un elemento argumentativo, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, yo me voy directamente a algún repositorio, no sé dónde está ubicado, pero me voy directamente a un repositorio para corroborar que el texto en particular o si es cierto que se encuentra dentro de este sitio. Obviamente yo puedo ignorar una fuente o puedo descartarla del análisis según sea el caso, si es que así ustedes lo requieren. En este caso, bueno, pues yo nada más voy a dejarla como una fuente activa. Si ustedes quieren ver qué es lo que contiene un documento que ha subido otro usuario, pues es lo que yo les comentaba, ¿no? Dentro de compilación nos preocupamos muchísimo con la información que suben otros usuarios y prácticamente esto no es un error, sino encriptamos toda la información que ustedes suben para proteger obviamente los derechos de autor, ¿no? Entonces, en este caso, pues yo nada más voy a poder acceder a la parte que a mí me interesa, ¿no? En este caso, este otro usuario soy yo mismo, pero bueno, esto no es visible. Entonces, quiere decir, ustedes pueden identificar coincidencias con otros alumnos o con otros trabajos de otras partes del mundo. Entonces, si existe una coincidencia, les vamos a permitir visualizar la coincidencia. En caso de que obviamente existiera algún tema más delicado, obviamente nosotros podemos ayudarlos en cualquier controversia que llegue a surgir. No ha pasado, pero si en caso llega a pasar, nosotros los podemos apoyar en generar algún tipo de contacto o alguna interacción. Por el contrario, si este documento sí fue o sí está dentro de mi institución, quiero decir, algún otro usuario de la Universidad de O'Higgins subió un documento y yo como docente que estoy haciendo el análisis identifico una coincidencia con ese trabajo, si está dentro de mi institución, por supuesto que voy a poder saber quién es y el nombre del usuario. Entonces, digamos que aquí va a ser la forma en cómo yo voy a poder identificar no solo el plagio del exterior, ¿no? No solo cuando un alumno copia y pega de tareas.com o de un documento de un editorial o de cualquier otro elemento que ya les he comentado, sino también si existe plagio dentro de mi institución, el autoplagio de un estudiante que ha subido un trabajo anteriormente o incluso en grupos. O sea, si yo estoy subiendo documentos de una clase y veo y Compilazo va a recopilar obviamente toda la información y me va a decir, este fragmento también fue subido por el alumno A, por el alumno B, por el alumno C, entonces hay un plagio grupal, ¿no? Se están compartiendo información. Obviamente Compilación me lo va a poder identificar y me va a poder decir prácticamente que existe pues digamos, un informe que creo que lo tengo por acá, así. Si ustedes ven, aquí prácticamente, bueno, voy a hacer un poquito más grande, y estos son también los distintos iconos que yo voy a encontrar dentro de compilación, ¿no? Como les comentaba, este fragmento, si lo pueden ver, de hecho es un fragmento de YouTube, pero creo que sí me sirve. Este que tiene varios usuarios pequeños, quiere decir que ya hay un grupo que está subiendo la misma información.
Entonces, a donde quiero llegar es que Compilacio me va a poder identificar de una forma muy, muy precisa de dónde parte o de dónde procede una similitud o una copia o, si lo quieren llamar ustedes, un presunto plagio. Posteriormente, bueno, aquí ya hice un análisis por fuente. Quiero decir, yo pude acceder a cada una de mis fuentes, descartar las que no me sirvan o lo puedo hacer en una forma vertical. Aquí, si ustedes notan, ya puedo, o ya están activos estos bloques que yo puedo irme directamente a la similitud, ¿no? O sea, al párrafo que es más grande o más importante o más relevante, o simplemente si son párrafos pequeñitos, yo también puedo irme de forma directa. O si simplemente así lo prefieren, pueden comenzar desde ceros y partir, digamos, desde los puntos de interés. O sea, puedo ir navegando dentro de los puntos de interés uno por uno y visualizando cuál es la fuente, ¿no? Aquí nosotros hacemos, digamos, un extracto o un apartado donde ustedes pueden navegar únicamente entre similitudes o pueden navegar únicamente entre texto entrecomillado para pues identificar que aquí hay un intento de citación, ¿no? O hay un texto citado. En caso de que una cita, bueno, aquí Compilación me la va a exagerar con unas comillotas, pero si prácticamente ustedes ven, aquí están ubicadas. Y como les comentaba, ¿no? Compilación me las va a señalar para identificarlas de forma más precisa, ¿no? Si ustedes consideran que esto es una cita bien ejecutada y no es necesario que haya una coincidencia, bueno, pues prácticamente puedo ignorar la zona o puedo ignorar todo y compilación, pues obviamente me va a quitar todas estas similitudes, ¿no? Entonces, aquí lo que les quería comentar es que ustedes pueden navegar de forma vertical y por todo el documento en donde existe coincidencia, que es el texto que está pintado de colores, y obviamente el texto que no contiene coincidencias, que prácticamente se encuentra en blanco. Ustedes pueden, y aquí lo voy a hacer para que sea mucho más visible, pueden, como les comentaba, ignorar prácticamente una fuente, una zona, un conjunto de párrafos o esta fuente en particular, y como pueden ver, el informe de similitud va a bajar. Una vez que yo haya finalizado la revisión y los ajustes que yo voy a hacer dentro de mi cuenta o dentro de mi documento, perdón, puedo generar algunos entregables, ¿no? O sea, quiero decir, puedo generar un certificado de análisis o un informe de mi análisis. Este caso va a ser un PDF que me va a servir a mí como docente como una prueba y un elemento argumentativo totalmente completo de qué fue lo que hice dentro de mi análisis de similitud, ¿no? Por ejemplo, en este caso tengo un PDF que cabe mencionar que me va a mantener el último porcentaje de similitud al que yo llegué, ¿no? O sea, quiero decir, por ejemplo, aquí yo, si ustedes lo recordarán, yo descarté algunas fuentes y lo dejé al 25%. Cuando yo haga la descarga, me va a seguir respetando el 25% y me va a guardar las URLs donde se encuentran las fuentes. De hecho, están linkeadas todas. O sea, quiere decir que si yo palso o le doy clic, puedo acceder a cada una de las fuentes y ahora sí, el análisis de similitud basado en puntos de interés con todo lo que yo mantengo activo y lo que he descartado como fuentes de similitud. De hecho, las fuentes no se eliminan, solamente se desactivan, pero como lo pueden ver durante el análisis de similitud, ya sea online, quiero decir lo que yo tengo dentro de mi aplicativo, o en digamos, en el PDF, me va a aparecer como una zona ignorada. ¿Qué quiere decir? Que yo como docente al hacer la revisión no lo considero un plagio deliberado, entonces desmarqué esta zona. Pero me va a seguir apareciendo, no va a sumar al informe de similitud, pero me va a seguir apareciendo. Y prácticamente esta es la forma en cómo se puede o se procesa un informe de similitud o un análisis una vez que yo subo documentos. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna consulta, algo que deseen que profundice? Hasta aquí, digamos que sería mi presentación. Si gustan, podemos abrir un espacio para preguntas y respuestas. Hola, mi consulta es, y tengo una consulta, discúlpeme, sí, es de hace poquito. Mi consulta es si podemos tener una base o carpeta compartida. Sí, de hecho, todas las bases, o sea, digamos que la biblioteca de referencias, y desde ahorita me voy a referir así a la base de datos, la alimentan todos ustedes. O sea,
La base de datos individual forma parte de la base de datos de toda la Universidad de O'Higgins. Entonces, prácticamente van a tener una carpeta, si de lo quieren ver de este modo, compartida. Aclaro, no quiero decir que Alonso pueda ver lo que yo subo, ni yo puedo ver lo que Alonso sube, pero en este caso, ustedes la van a tener implícitamente compartida porque si llega a haber una coincidencia, se va a reflejar y ustedes la van a poder identificar. Si nada más para no salirme de la pregunta, prácticamente no existe un entorno donde ustedes lo puedan generar. Nosotros le llamamos repositorio interno, no existe como tal, pero si ustedes quieren, podemos incluso alimentar o cada determinado tiempo extraer todos los documentos de sus cuentas y crear una carpeta nada más para que ustedes estén enterados. Obviamente, esto tengo que ver la viabilidad, digamos, con el equipo de soporte. Con eso respondo su pregunta, Mario Castro. Lo veo. Excelente, un placer. La información para la creación de la cuenta la enviarán por correo. Sí, sí, claro. De hecho, se envían, el administrador de la cuenta les va a enviar una invitación y ustedes nada más van a clic, 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 clic y ya con eso crean sus cuentas. Pero lo invita, bueno, el correo dice un no reply @compilacio.net. Entonces prácticamente les llega automáticamente una vez que el administrador hace la invitación. Ujú. Perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Por chat o si gustan abrir sus micrófonos, levantar sus manitas, con todo gusto. Bueno, en caso de que no tengamos mayores consultas, aquí, bueno, creo que sí lo tiene Alonso el control de grabación, pero si no tenemos alguna consulta, bueno, pues yo creo que de mi parte sería todo. De igual manera, espero haber sido claro para las explicaciones que les proporcioné. En caso de que no, con todo gusto me regalen un correo electrónico a través de Alonso, lo pueden escribir a Alonso y él me va a estar llegando algunas consultas y con todo gusto podemos generar ya sea una sesión en algún tiempo, ya que ustedes estén mucho más familiarizados, que ya hayan utilizado sus cuentas, que es en realidad donde surgen las consultas. Aquí mi colega Alonso les coloca su correo electrónico en el chat y ustedes pueden aquí escribirle en cualquier momento y aquí podemos generar, digamos, algunas respuestas prácticamente a lo que ustedes vayan necesitando. De igual manera, yo les invito a utilizar sus cajas de herramientas, sus cuentas una vez que tengan la posibilidad de crearlas y de nuestra parte sería todo y les agradecemos enormemente su atención. Gracias. Un placer. Muchas gracias, Celso. Un abrazo, que esté muy bien. Igualmente, muchísimas gracias. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.